Muy buenos días, amados hermanos y amigos. Vamos a escudriñar la palabra de Dios, pero antes vamos a pedir su misericordia y su dirección en este estudio. Señor Dios del cielo, gracias porque nos das el privilegio y la bendición de acercarnos a ti a través de acercarnos a tu palabra para oír tu voz y procurar seguir siempre en tus caminos. Abre nuestros oídos y condúcenos por la guía de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén. Bien, hoy quiero que hablemos acerca del tema Dios, el protagonista, y para eso inicialmente vamos a leer el capítulo 1 del libro de Nehemías. Nehemías capítulo 1, dice así: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y les pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas cosas me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os haré habitar, y os traeré este lugar, que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Bueno, vivimos una nueva cuarentena, porque según los expertos estamos en el segundo pico de pandemia en casi todo el país. Además, porque hierve el temor de una cepa de virus mucho más contagiosa que la primera que ya conocimos. Esta crisis, quizás más que temor, está sembrando en cada persona una sensación de incertidumbre sobre el futuro, y esto teje una atmósfera de angustia y sume al individuo en situaciones de depresión. Y con ello se viene al piso toda iniciativa que impulsa hacia salir adelante. ¿Qué hacemos? ¿Cómo actuamos frente a estos desafíos? Déjeme decirle en primer lugar, las noticias no son agradables. Primer punto, las noticias no son agradables. ¿Qué hacer? Cuando Hanani informa a Nehemías acerca de la situación tan difícil en que se hallaban los moradores de Jerusalén, la capital del pueblo de Dios, de inmediato el profeta reaccionó actuando frente a las circunstancias que vivían en ese momento. Pero no lo hizo con violencia, ni saliendo a protestar a las calles, sino que dobló sus rodillas ante Dios, dolido su corazón en ayuno, y oró pidiendo perdón y misericordia por él mismo y por su pueblo. Es triste que muchos creyentes se hacen expertos para analizar las maldades de las actuaciones del presidente, de los alcaldes, de los gobernadores o de la autoridad cualquiera que sea. Pero no hemos desarrollado experticia en lo que nos corresponde como pueblo de Dios hacer. Esto es, doblar nuestro orgullo y reconocer que la nación y todos nosotros hemos pecado contra Dios, hemos apartado nuestro corazón de sus preceptos, y para entonces, una vez hayamos doblegado nuestro corazón,
suplicar misericordia, acudiendo a las promesas inmerecidas, pero fieles del Señor para nosotros, sus hijos y su pueblo, porque como dijo el profeta, Dios guarda su pacto. Recordemos que Dios estaba dispuesto a perdonar a Sodoma y a Gomorra y las ciudades de la llanura, sumidas en terrible pecado, tan solo si hallaba 10 justos en medio de ellas. ¿Se da cuenta que hemos hecho responsables por lo que está sucediendo a las autoridades gubernamentales, cuando es verdad que ellos actúan por estadísticas y forjan barreras de contención para frenar el virus, pero nunca tendrán el discernimiento del acontecer de los tiempos, según las profecías dadas por el Todopoderoso, ni tampoco tendrán el poder para cambiar la conciencia de los ciudadanos, de modo que guardemos compostura como nos corresponde para moderar los efectos mortales de la afección que estamos padeciendo. Solo la palabra de Dios, que reposa, que debe habitar en el corazón de los redimidos, tiene el poder para cambiar la conciencia de esta sociedad desenfrenada. Solo un acto de misericordia de Dios puede poner fin a tanta zozobra. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros en lo que nos corresponde, en lo que nos toca hacer? El profeta Nehemías, enterado de la situación, lloró, ayunó, hizo duelo y clamó al único que podía mover las cosas hacia la restauración de la situación por la que pasaba el pueblo de Dios, ese mismo pueblo de Dios que Dios había escogido. Además, confesó el pecado suyo y el de su pueblo delante del Señor para implorar su misericordia. Una vez más preguntémonos, ¿qué estamos haciendo nosotros como hijos de Dios, como la iglesia del Señor al respecto? En Isaías capítulo 59, versículos 12 al 14, leemos de la siguiente manera: porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Es decir, no nos son ocultos, sabemos lo que hemos hecho mal. El prevaricar y mentir contra Jehová y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira, y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Nosotros sabemos en qué hemos pecado. Note que Nehemías reconoce que la mano del Señor se agravó sobre su pueblo porque la nación se rebeló contra Dios, y esto es lo mismo que nos está declarando el profeta Isaías. No era una situación casual, sino una consecuencia al actuar malintencionado de toda la nación que se había apartado de Dios. El pecado se volvió cultura, norma de conducta. A los hijos de Dios se nos olvidó la justicia. Esto no es cosa de las cortes judiciales, sino cosa de la cultura del pueblo que viene por el pecado del pueblo. Lo que se ve en las cortes y en los juzgados es solo el resultado de lo que ya hicimos en nuestra mente y en nuestra cultura, en nuestro corazón, en ese pecado que, como dije, se nos volvió cultura. Como dicen, lo que se ve en las altas cortes, en las altas esferas del Estado, es apenas la punta del iceberg. Lo demás no se ve porque está metido en el corazón de todos los ciudadanos, el pecado, nuestro pecado. La segunda cosa que hizo Nehemías, aparte de orar, de reconocer el pecado y pedir misericordia y perdón a Dios, fue actuar en una forma congruente con la situación que estaba pasando. Vamos a leer entonces en el capítulo 2 de Esdras. Y dice versículos 1 al 9, y sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Hago un paréntesis. Él temió porque el rey lo podría mandar asesinar, mandar matar, por el hecho de presentarse de una forma inadecuada delante del rey. Nadie se presentaba delante del rey haciendo mala cara.
Y esto, hermanos, no es más que un símbolo de lo que hemos de hacer delante de Dios, siempre presentarnos gozosos y esperanzados. Sigo leyendo. Y dije al rey: para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Jehová a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le enseñé el tiempo. Además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio, de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí, dice el profeta. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río, y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Noten que Dios tocó a uno de los reyes más paganos de la época para ordenar reconstruir la ciudad de Jerusalén, el templo y hasta para financiar la obra completa. Este rey que usó Dios para bendecir a su pueblo tenía la costumbre de tratar con crueldad a sus conquistados. Y recordemos que Judá fue un pueblo conquistado, ellos destruyeron Jerusalén. Este rey tenía la costumbre de matar a las mujeres embarazadas abriendo su vientre. Bueno, quien conquistó a Judá pues fue Nabucodonosor, pero venían en esa línea conquistándose unos a otros y matando y maltratando a sus conquistados. Pero Dios usó a este rey Artajerjes para sus propósitos, un rey malvado, pero usado por Dios para cumplir sus propósitos en su pueblo. Usted nunca debe olvidar que cuando Dios da la orden, escúcheme bien, cuando Dios da la orden, hasta el mismo diablo obedece, porque le está sujeto, el diablo está sujeto al Dios del cielo. Otro problema que nos asiste es pensar que la situación actual le concierne al gobierno, a nuestro gobierno y no a nosotros. Pero esta situación, más que a los gobernantes, nos concierne a quienes conocemos la única respuesta. ¿A quién le toca llevar una respuesta? A quienes la conocemos, es decir, a los hijos de Dios, porque la única salida a la crisis del mundo por causa de la situación latente que vive es la palabra de Dios. La única cosa que consuela a alguien en estos tiempos es la esperanza y la confianza en el Dios del cielo. ¿Habrá algo imposible para la palabra de Dios? Escúcheme esto: lo que no haga la palabra de Dios, ¿quién podrá hacerlo? ¿Quién podrá hacerlo? Al comienzo de la situación se vio venir un problema de salud, económico y financiero para el pueblo, para esta nación, para el mundo. Estoy hablando en nuestro tiempo. Las empresas se quebraron, se desplomaron las economías, el desempleo se elevó y el pan faltó en la mesa de muchos. Ahora la desesperación inunda la mente de muchas personas y la depresión y el suicidio están cobrando vidas. Y este es un nuevo ingrediente para desestabilizar la sociedad, la depresión. Otra vez más insistimos, la única salida y la única vacuna realmente efectiva para salir de este mal es la palabra de Dios. Es predicar la única esperanza para el pueblo, la salvación por el Evangelio de Jesucristo. Por eso, antes de mirar hacia afuera, en esta coyuntura difícil, antes de pensar si fue culpa de los chinos, de científicos o de murciélagos, miremos adentro, a nuestro corazón. Allí está la respuesta. El pueblo de Dios, es decir, usted, mi hermano y yo, caímos en debilidad y fragilidad por causa de nuestra desobediencia y por causa de nuestro pecado. Es necesario que volvamos a la palabra de Dios para verificar los diseños de Dios para el hombre, para la familia, para la cultura y para la sociedad.
esos principios que pretendemos desechar como sociedad, sencillamente porque no nos parecen o porque queremos cada uno hacer como nos place, dejando de lado la instrucción, las órdenes y el diseño de Dios y su palabra para nosotros y para nuestra vida. Número 2. Los tiempos de Dios se cumplen. Vamos a leer en Mateo capítulo 24, versículos 7 al 10. Mateo 24, versículos 7 al 10. Dice la palabra de Dios: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Déjeme hablarle a usted, que es hijo de Dios, a usted cristiano, a usted que hace parte del pueblo de Dios. Muchos cristianos sienten profundo temor porque ven en esta situación que pasamos el inicio de la persecución contra la iglesia anunciada por Jesucristo en este pasaje. Y no pretendo hacer conjeturas ni entrar en la discusión acerca de si este caso puntual es o no el inicio de esa persecución o ese principio de dolor descrito por el Señor allí en el texto que leímos en Mateo 24. El problema de muchos cuando ven esta situación como el cumplimiento profético sobre el regreso inminente del Señor para hacer justicia y para hacer juicio al mundo, el problema de muchos es que sienten miedo de lo que pueda pasar. Y humanamente esto, créame que es entendible. Pero justamente por eso queremos hablar a usted, hijo de Dios, que me escucha, porque hay una cosa cierta en todo este acontecer sobrevenido junto con el virus que causa temor a las medidas del mundo, que aterrorizan a muchos. Escuche esto, hermano que me escucha. La iglesia siempre ha tenido enemigos y hoy más que nunca le aparecen enemigos. La causa es que la iglesia sostiene la verdad y todos los mandatos descritos en la palabra de Dios ante una sociedad engolosinada por el secularismo, porque la verdad corta de un tajo toda pretensión liberal que predica esta sociedad, influida por esa cultura cada vez más depravada y lejana de las leyes del Creador. Pero escúcheme bien, no caigamos en el error de entregar el protagonismo a los enemigos de la verdad. Ellos no son los protagonistas. La verdad sigue gobernando, Dios sigue sentado en su trono de luz, no le quepa duda, es Dios el protagonista. Confiados en la fidelidad de nuestro Hacedor, mantengámonos firmes, firme nuestra fe, creyendo sin dudar que el protagonista único del acontecer hoy es nuestro gran Dios y nadie más. El protagonista en medio de esta escena, por difícil y confusa que parezca, no es Bill Gates, no es George Soros, no es la OMS, no es la ONU, no es la Fundación Rockefeller, los laboratorios farmacéuticos, ni los presidentes de Rusia, China, los Estados Unidos u otro país poderoso. Nadie diferente al Dios de la historia. Él es el verdadero protagonista. El Dios del cielo es el único protagonista firme en la historia de este mundo, pase lo que pase. Además, no es la primera vez que cierran los templos al pueblo de Dios. En los tiempos de Nehemías, no solo fue cerrado el gran templo de Salomón, sino que además fue saqueado y fue destruido totalmente. Veamos algunos datos coincidentes para entender el cierre de los templos ahora. En tiempos del rey Sedequías, en Judá, el pueblo se volcó al pecado, a la desobediencia, a vivir en su engreimiento religioso, es decir, la religiosidad, y a la comodidad financiera. Entonces el Señor cesó de protegerlos. Y no solamente los dejó a la deriva de las circunstancias, sino que levantó enemigos para reprenderlos y permitió que cayeran en manos de esos enemigos, que los oprimieron, que los llevaron esclavos. Cuando el pueblo desobedece a Dios, el pueblo se debilita, se desorienta y cae, porque el dejar de depender de Dios lo hace frágil y vulnerable a los ataques del enemigo. Por eso, ante el pecado del pueblo de Judá, vino el rey de Babilonia, tomó Jerusalén y deportó a los más influyentes del pueblo para someterlo a sus condiciones. El muro de la ciudad fue derribado
y el templo fue saqueado. Cuando Nabucodonosor II de Babilonia sitió la ciudad para hacerla desfallecer y hasta que la hizo caer rendida a las pretensiones de él como invasor y su poderoso ejército. Esto fue en el año 587 antes de Jesucristo. Hoy las cosas, mi hermano, no son tan distintas. Todo el mundo occidental que estableció sus cimientos sociales, políticos, económicos y culturales sobre los fundamentos de la palabra de Dios, ahora da un giro de 180 grados para volverse justamente contra esos principios sobre los cuales se construyó su sociedad. Entonces Dios visita a su pueblo para reprenderlo y para encaminarlo a enderezar sus caminos. El propósito de Dios es que su pueblo enderece su camino. Tal vez la sociedad no se vuelva a Dios ahora. La sociedad está pervertida y no va a dar la vuelta fácilmente, pero al menos su iglesia tiene el deber de hacerlo, porque la misma iglesia se ha apartado de los lineamientos del Señor para ir tras las baratijas que ofrece este mundo, como son la comodidad, los lujos y el placer sin límite. Todos recibimos con beneplácito la idea de que vivimos la época de lo desechable. Ahora todo es desechable, hasta la vida y la dignidad humana se reconocen desechables. Si no, preguntemos por el aborto. A pesar de que Dios nos hizo como la corona de su creación y nos dotó con la capacidad para administrar este mundo, al cual hemos hecho pedazos, por cierto, con la excusa de tener derechos individuales sin límites y sin el menor reparo por cumplir los mandatos de nuestro Señor, de nuestro diseñador. Por esto, las señales descritas por Dios para el fin de los tiempos se están cumpliendo. Están dadas las condiciones para que Dios cumpla sus promesas también respecto de castigar este mundo y de enderezar los pasos de su iglesia. Pero a pesar de esta crisis, de esta angustia, confusión, incertidumbre, todavía Dios está forjando planes de gran bendición y de gloria para los suyos, para su pueblo, porque a través de todo esto que está pasando, Él está depurando la santidad de su iglesia. Él está haciendo más santa su iglesia para llevarla a su presencia, como dice la palabra de Dios, santa, sin mancha y sin arruga. En medio del dolor por la esclavitud, el pueblo escogido, Israel, vio cómo el rey Artajerjes y otros reyes financiaron toda la reconstrucción y la reapertura del templo para adorar a Dios. Oiga, los reyes paganos pagando el arreglo, la reparación, la reconstrucción del templo para que los hijos de Dios adoraran de nuevo a su Dios. No se nos haga extraño que esto pueda pasar. La palabra de Dios declara que las riquezas del impío serán para los justos. Esta es una promesa de Dios. Ahora no se engolosine con el dinero, porque se trata de que Dios hace milagros para cumplir sus promesas, si aún esto es necesario. Además, a Él le pertenecen todas las riquezas del mundo, lo dice Ageo capítulo 2, versículos 8 y 9. De Dios son todos los recursos. Así que de esta situación confusa, difícil, se levantará una iglesia cuya gloria postrera será enormemente mayor que la primera. Recuerde que de Dios son los recursos. Nosotros pongamos la santidad que nos corresponde. Dios pondrá los recursos para levantarnos. Dios es fiel a su palabra y lo hará, porque a pesar de la situación sin aparente salida, Él dispone un plan de santidad para sus escogidos y cumplirá sus promesas levantándonos si es necesario. Déjeme preguntarle, ¿cómo anda su relación con Dios y su crecimiento en santidad en todo este proceso que hemos vivido? La santidad de algunos ha decaído. Algunos ni siquiera han buscado a Dios en este tiempo. Se quedaron durmiendo, descansando tranquilos y se olvidaron de sus compromisos con Dios. Estoy hablando de que han perdido la devoción por las cosas de Dios. Que no nos agarre este tiempo fuera de lugar. Número 3. Y vamos a leer en 2 Crónicas capítulo 7. 2 Crónicas capítulo 7, versículos 13 y 14. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta para que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo, dice el Señor, oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra.
¿Sabe una cosa? Ante circunstancias difíciles, la multitud siempre tiende a buscar una minoría para hacerla responsable de la situación. Esa situación que la mayoría no sabe resolver, entonces busca una minoría para echarle la culpa. A nosotros nos gusta echarle la culpa al gobierno de lo que pasa. A veces escuchamos decir, si estuviera gobernando fulano, esto no estaría pasando. Y es que por naturaleza nosotros tendemos a sumarnos a la percepción de la multitud, porque siempre parece el camino más sencillo. Pero que algo sea el concepto de la mayoría no significa que necesariamente sea lo correcto. Muchas veces, tantas veces la mayoría están equivocados. Recuerda que Dios es el único que no se equivoca. Si quieres saber cuál es la vía correcta, busque a Dios. No busque las mayorías, busque a Dios. Porque el pueblo es rebelde y el corazón del hombre se ha pervertido contra Dios. Lo acertado es volver nuestros ojos al Señor, porque Él provee una salida para restaurar la situación de su pueblo. Cuando este pueblo se rebela y peca contra Dios y en consecuencia le vienen días difíciles como reprensión, Él todavía promete que si envía tribulación al pueblo por su pecado, si su pueblo primero se humilla, segundo ora, tercero busca el rostro del Señor, deseando conocerlo, y esto solo ocurre escudriñando, conociendo y obedeciendo su palabra. Y además ese pueblo se arrepiente de sus malos caminos, esto es, de su rebelión y de su pecado, entonces Dios lo oirá desde los cielos, Dios perdonará sus pecados y Dios sanará su tierra. Esta es una promesa para el que se arrepiente. Esta es una promesa para el pueblo de Dios, aunque haya caído en rebelión. El pecado causa dolor, pero si el pecador se arrepiente, Dios en su misericordia restaura la bendición a ese pueblo rebelde. Ahora es tiempo de humillarnos. Dios espera que la iglesia se humille y doblegue toda su voluntad para honrarlo solo a Él, solo al Dios del cielo. A Él solo servirás. Nuestro único temor hoy no debe ser por la peste, ni por lo que puedan hacer los gobernantes, la ONU, los laboratorios, ni los magnates que dominan la economía mundial y que pretenden apoderarse de toda la economía y que seguramente van a lograr cada día un mayor monopolio. Nuestro gran temor, la razón para doblegar nuestro espíritu y nuestra voluntad debe ser solo la persona de Dios y sus mandatos, su palabra, lo dispuesto en la Biblia, la santa voz de Dios que nos habla y que no cesa de hablarnos. Si no nos llenamos de temor por Dios y por su palabra, nos invadirán, los temores extraños, los cuales estos temores extraños tienen el poder de destruir nuestra fe y nuestra esperanza. Nos afectan emocionalmente, nos quitan las ganas de vivir, nos someten en la depresión. Ay de la persona que cae presa de los temores extraños y no vive en temor continuo y reverente por el Dios Todopoderoso y sus mandatos expresados en la Santa Biblia. Ay de aquel que se aparta en rebelión contra la palabra de Dios y busca sus propios caminos. Santiago capítulo 4, versículos 8 al 10. Santiago capítulo 4, versículos 8 al 10. Dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, amigos, es tiempo de acercarnos a Dios, de volvernos a obedecer su voz y vivir por sus principios, por sus ordenanzas, atendiendo su voluntad y honrando su gloria, oír su voluntad para obedecerla. Es la única forma de volver a la dignidad perdida, esa dignidad que nosotros hemos perdido, y de estar seguros cuando lleguen los días difíciles, que en todo caso vendrán, porque el mundo va rumbo a la destrucción. Pero recuerde estas palabras que están en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 9, cuando dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este llamado es para los hijos de Dios.
Debemos confesar nuestro pecado y nuestra rebelión, porque al pueblo de Dios le resulta más atractivo asimilarse a las costumbres del mundo que ser radical y hacer la diferencia, viviendo en santidad y obediencia sumisa a la voluntad del Creador. Ahora, si usted no es un hijo de Dios, porque Cristo no vive en su corazón, porque Él no gobierna su vida, este es un llamado al arrepentimiento. Usted, amigo, necesita a Jesucristo en su vida. Usted necesita que el Espíritu Santo guíe su vida. Si no, sus pasos serán inseguros, irán al abismo y no tendrá esperanza en una circunstancia de dificultad. Necesita ser regenerado por el poder de la palabra de Dios, nacer de nuevo, que cambie su conciencia y sea de verdad un hijo de Dios. No piense que por ser hijo de fulano de tal o porque simplemente nació ya es un hijo de Dios. La palabra dice claramente que no todos somos hijos de Dios. Esa expresión se la inventó la gente. Los hijos de Dios son aquellos que tienen una relación con Dios porque han recibido a Jesucristo en su vida, viven guiados por el Espíritu Santo y obedecen la palabra de Dios. Entonces su vida, su fe, su esperanza serán transformadas y vivirá seguro, aunque lo que vean sus ojos parezca terrible y sin salida. No se trata de que usted se vuelva una persona que no tiene ningún deseo por el mal, sino una persona que quiere seguir el bien, porque Él ha transformado su conciencia. Debemos doblegarnos al Rey del Cielo, pedir perdón, arrepentirnos por pecar e iniciar un proceso continuo de conocer y aceptar sus mandatos y estar prestos a servirle, a honrar su majestad y vivir siempre en su presencia adorándole. Quiero preguntarle, amado hermano, ¿quiere reconciliar su fe con Dios? Amado amigo, ¿quiere tener esa relación con Dios que cambia su vida? Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hoy me siento derribado y debo reconocer que he pecado. No puedo seguir adelante a no ser que tú me recibas y me redimas de todos mis pecados, porque no tengo cómo pagar tan grande deuda por mis faltas. Recíbeme y hazme una nueva criatura. Por tu gracia, por tu misericordia, en el nombre de Jesús, mi Señor y Salvador. Y todos decimos, amén. Dios les bendiga. Un abrazo y mil bendiciones. Volvámonos al Señor y Él se volverá a nosotros. Dios le bendiga.